¿Alguien ha tenido alguna situación con la encuesta de regreso seguro en la que les pueda apoyar? Sí, de mi parte sí, es que no sé si se haya bloqueado, pero te lo habilitan a los 28 días o no. Se tiene que habilitar. Si quieres, al final de la sesión me recuerdas para checar tu situación, ¿sale? Ok, a la final de la sesión. Por favor, nada más me acuerdas para ver qué hacemos, si te desbloqueo o esperamos a los 28 días, como me Ok. digas. Ujú. ¿Alguien más? Yo, no sé si ya pasaron los 28 días y mi cuenta todavía está bloqueada. A ti ya te había desbloqueado, Jenny. Lo que Oh, pasa, ya, lo que ajá. pasa es que yo tengo que hacer el proceso y luego tú tienes que, de alguna manera validar el desbloqueo, solicitar el desbloqueo. Entonces hay que checarlo. También lo Oh, revisamos. no, sí lo revisé y intenté solicitarlo, pero como que la página estaba fallando y me mandaba como a página inválida. Y no me dejaba. Bueno, al final de la sesión lo checamos, ¿les parece? Sí. Bueno, entonces, nada más para que me acuerden, todas las personitas que tengan algún problema o detalle con la encuesta y quieren que lo chequemos, pues empezamos unos 10 minutos antes de las 11 o algo así por el estilo para tratar cada una de esas situaciones. Bueno, por lo pronto voy a pasar asistencia. Por favor, me confirman que están. Ángeles, Alexis, Presente. gracias. Ricardo Ángeles, Presente. gracias. Luis Eduardo Ángeles, Jaime Valderas, Presente. Kevin Celote, Presente. gracias. Edmundo Chávez, Ana, ya vi tu asistencia. Aarón Cruz, Presente. gracias. Isacar Gervasio, Presente. gracias. Ángela Gómez, Alan Sabdiel Gómez, Eduardo Aro, Presente. gracias. Isaín Jiménez, Jaime, no te escuché. Ah, sí, sí te escuché, Jaime. Sí, tienes asistencia. Erwin Ismael, Presente. Erwin. gracias. José Manuel López, Presente. gracias. Javier Martínez, Presente. gracias. Saraí Melitón, Presente. gracias. Miguel Ángel Mejía, Presente, profa. gracias. Sajat Mendoza, Presente. Jennifer Monroy, Presente. gracias. Rogelio Monroy, Presente. gracias. José Manuel Retana, José Manuel, okay, bien, gracias. Está bien, Ángela. Omar Reyes, Presente. gracias.
Marisol Reyes. Presente. Gracias. Juan Carlos Romualdo. Si te consideré Sajat. José Manuel Ruiz. Itzi Margarita. Presente. Gracias. José Jesús. Ya me mandó mensaje. Gesiel. Bueno. ¿Está Gesiel? Sí, presente. Ah, ok. Gracias. Bueno. ¿Alguien que haya faltado de mencionar? Bueno, perfecto. ¿Tuvieron algún problema o alguna duda o algo que quieran que abordemos antes de iniciar la sesión? Ok. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con representación de autómatas finitos no deterministas con gramática de Thomson, ¿sí? Entonces, prácticamente la gramática de Thomson lo que nos ayuda a realizar son los autómatas finitos no deterministas. Y este autor nos proporciona precisamente unas gramáticas, ¿no? Entonces estoy compartiendo pantalla. En la parte de el primer diagrama lo que nos está mostrando es precisamente cuando un lenguaje no tiene nada, ¿sí? Entonces, si un lenguaje no tuviera nada, pues ese sería el autómata. A veces sucede que algún lenguaje pudiéramos dejarlo vacío y probablemente puede suceder que nos pidan representarlo. Esa es la forma. El que está en el centro, donde tenemos a Q0 y debajo tenemos a lambda, bueno, pues este está representando precisamente a un lenguaje que solo tiene la palabra vacía. Entonces, obviamente de inicio y de final tendría la palabra vacía. Después, en la tercera opción, tenemos un autómata en el que precisamente tenemos una transición con una palabra. De Q0 a QF tenemos una transición con una palabra. Prácticamente estos autómatas, pues en algún momento ya los hemos hecho, sobre todo el de A. Sin embargo, bueno, pues en la parte de abajo lo que nos dice es que nosotros podemos tener una transición o podemos tener dentro de una transición una función más completa, es decir, que yo ya haya estructurado un lenguaje con una expresión regular, probablemente grande, y aparte tengamos que hacer otra transición. Estos esquemas realmente nos ayudan a trabajar cuando, por ejemplo, nosotros hacemos declaración de variables. ¿Se acuerdan que en declaración de variable, pues nosotros mandamos llamar, por ejemplo, el tipo de dato y luego mandamos llamar una variable? Esa variable ya tiene una expresión regular o una estructura definida. Entonces, de alguna manera mandamos llamar expresiones regulares que ya se habían construido previamente, ¿sí? Ahora, en la representación de Thomson nos da los esquemas generales para trabajar.
Primero nos ofrece la concatenación. Cuando una función o un lenguaje, vamos a llamarlo así, un lenguaje A, se concatena con otro lenguaje A, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es unirlos con una palabra vacía. Yo ya debo de tener la expresión regular o el autómata finito que yo haya realizado para el lenguaje A1. Cuando yo tenga también el autómata finito que represente el lenguaje A2, lo que me dice Thomson es que los tengo que unir con una transición utilizando palabra vacía, ¿sí? Eso es lo importante que ahorita vamos a checar. Ahora, lo mismo comenta Thomson, cuando yo tenga dos lenguajes, llámese el lenguaje A1 y el lenguaje A2, yo debo de tener precisamente el autómata finito que haga la representación de mi lenguaje A1 y debo de tener mi representación del autómata finito que haga para mi lenguaje A2. Pero si podemos observar, yo tengo el operador O, ¿sí? Entonces Thomson dice que tengo dos alternativas, por lo tanto hay que unir o hay que realizar un estado Q1, y debo de trabajar una transición hacia el autómata del lenguaje A1 con palabra vacía y debo de trabajar otra transición hacia el autómata del lenguaje A2 también con palabra vacía. Y como, bueno, pues tiene que finalizar esta expresión regular, obviamente yo tengo dos alternativas, debo de tener mi estado final y de mi transición de mi lenguaje A1 debe de haber una transición con palabra vacía y también de mi lenguaje A2 o del autómata que representa el lenguaje A2 debe de haber una transición al estado final con palabra vacía. Estos autómatas básicamente lo que tenemos que hacer es como que copiarlos automáticamente o copiarlos de forma íntegra. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que todo esto quede un poquito más claro, ¿sí? Pero, ¿hay alguna duda hasta el momento? No, creo que no, profesora. Ok. Bueno. Sale, vale. Ahora, para la representación de estrella de Kleene, que es el primer elemento que tenemos en la parte superior, aquí yo tendría A1 estrella de Kleene. Thomson nos dice que el esquema, el diagrama o autómata finito que tenemos que hacer es este, ¿sí? Entonces, construir precisamente un estado inicial y ese estado inicial me va a llevar al autómata finito que ya tengamos construido para el lenguaje A1, que sería en este caso estrella de Kleene, y entonces llevamos una transición con palabra vacía al estado Q0 del autómata finito que ya debe de estar construido, pero también tenemos que llevar otra transición con palabra vacía desde Q0 hacia el estado final. Esta transición que tenemos en la parte de abajo es la que garantiza que yo pueda elegir palabra vacía. Si no quiero irme por ese lado, bueno, elijo otra vez palabra vacía, pero tengo que pasar forzosamente por el autómata finito que se haya construido para el lenguaje A1. Y ya que tenemos construido el lenguaje A1, bueno, pues acuérdense que estrella de Kleene me permite colocar varios elementos de ese lenguaje, entonces debo de tener una transición que me permita regresar al estado inicial de A1 las veces que sean necesarios. Cuando se determine terminar la expresión regular que representa el lenguaje A1, entonces debemos de colocar una transición con palabra vacía al estado final. Este autómata finito es el que representa a estrella de Kleene, ¿sí? Ahora, obviamente debemos de tener estrella positiva.
Estrella positiva básicamente es el mismo autómata finito que manejamos para estrella de Kleene, pero sin tener la transición de Q0 al estado final con palabra vacía. Se omite el que de alguna manera habíamos colocado en la parte de abajo. Todo lo demás es lo mismo. Debo de tener una transición Q0 que me lleve al esquema o al autómata finito de A1 y debo de tener una transición que me permita regresar al estado inicial de A1, pero también debo de tener una transición con palabra vacía que me permita terminar esa, de alguna manera, esa gramática con Thompson. Entonces, estos son los esquemas que podemos trabajar, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. Ok, bueno. Entonces, yo manejé algunos ejemplos, se ven muy tenues, ojalá se alcancen a distinguir. Entonces, aquí yo tengo una gramática en donde tengo C o D estrella de Kleene, ¿sí? Entonces, si se percatan, lo único que voy a hacer, lo único que tengo que recordar son las gramáticas que me dice Thompson. Y entonces en una de las gramáticas Thompson me dice precisamente que cuando yo tengo el operador O, debo de tener un estado inicial que me permita ir hacia un elemento. En este caso, el primer elemento que yo tengo en mi expresión es C. Y terminar obviamente con palabra vacía. Aquí ya no pusimos las palabras vacías, pero hay que recordar que aquí son palabras vacías. Del otro extremo, yo debo de tener también mi transición hacia mi estado con palabra vacía, pero aquí tengo un detalle. Yo tengo D estrella de Kleene, entonces lo único que hago prácticamente es copiar la gramática que me dice Thompson de estrella de Kleene. Entonces, si se acuerdan, en la estrella de Kleene de Thompson me dice que debo de tener una transición con palabra vacía hasta el estado final. Debo de tener una transición con palabra vacía que me dirija a D y obviamente también debo de tener una transición con palabra vacía que me regrese al estado anterior de D para poder colocar las Ds que yo quiera. Y finalmente terminar con palabra vacía para esa expresión regular de D estrella de Kleene. Y termino entonces con palabra vacía. Aquí yo únicamente ocupé dos esquemas. El del operador O y el de estrella de Kleene, ¿sí? En este ejemplo, ¿hay alguna duda? No. Ok. Bueno, tengo exactamente el mismo ejemplo que es el que habíamos trabajado hace ratito. Estamos haciendo un autómata finito no determinista. Únicamente tengo el esquema que hicimos, el autómata finito, pero en la expresión que ahorita estamos realizando, tengo concatenada la letra A. Entonces, yo, después de haber construido mi autómata finito, puedo observar que al final voy a concatenar a la palabra A. Entonces, este es otro ejemplo en donde probablemente puedo encontrar más elementos o más caracteres. Y el autómata finito, como ustedes ya lo saben y han hecho varios autómatas finitos, a veces se torna más grande, ¿sí? Entonces, ese es otro autómata finito. Entonces, aquí yo tengo un autómata finito. Este archivo, se me olvidó cargarlo a su material, pero en un momentito lo subimos, ¿sí? Este es otro ejemplo un poquito más claro de qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, aquí yo tengo la expresión regular de las variables, ¿sí? Y entonces aquí copié algunos esquemas de la gramática de Thompson para podernos guiar, ¿vale? Entonces, en este esquema, bueno, pues lo único que hice fue copiar lo que decía Thompson, ¿sí? Y en mi primer paréntesis, si se percatan, tengo lenguaje de minúsculas con lenguaje de mayúsculas y lo único que hago es copiar esto que dice Thompson, el que está encerrado en color negro.
Entonces coloco precisamente mi estado inicial, hago transición con palabra vacía, coloco lenguaje de las minúsculas, coloco lenguaje de las mayúsculas y termino, ¿sí? Pero también Thompson me dice que si tienes dos expresiones hay que unirlas, y aquí está, donde está la palomita color azul, ¿sí? Debo de unirlas con palabra vacía, entonces coloco una transición con palabra vacía, pero aquí yo tengo una expresión regular más grande que es estrella de Kleene, ¿sí? Sin embargo, dentro de la estrella de Kleene tengo dos operadores O. Entonces, aquí en los dos operadores O, lo único que tengo que hacer es primero la transición que yo tenía con lenguaje de las minúsculas, con lenguaje de las mayúsculas, pero aparte esa transición me está haciendo otra con el operador O, entonces por lo tanto tengo que hacer tres opciones. Entonces sería lenguaje de las minúsculas, lenguaje de las mayúsculas y lenguaje de los números. Ya que yo tengo esa transición o esa opción, ahora sí tengo que hacer la representación para estrella de Kleene. Y estrella de Kleene me decía que yo debía de tener una transición desde el estado inicial hasta el estado final con palabra vacía, pero también debía de tener una transición que me permita regresar y colocar cualquiera de los tres valores que yo ya tenía identificado. Entonces, únicamente lo que hice fue copiar los elementos. Ahorita lo hacemos para que quede un poquito más claro, solamente aquí, bueno, pues estamos trabajando con unos autómatas y ahorita lo representamos, ¿sale? Entonces, permítanme un momento. Bueno, entonces estaba pasando los esquemas de la gramática de Thompson, que serían estos. Estaba pasando precisamente los autómatas finitos para que los tuviéramos presentes, ¿sí? Y entonces, ahorita voy a trabajar primero la expresión regular que nosotros conocíamos de los números, ¿sale? Entonces, no sé si están de acuerdo, hacemos esa primero. Entonces teníamos menos o más, y teníamos el lenguaje de los números, estrella de Kleene, perdón, estrella positiva, y después teníamos puntito, otra vez, lenguaje de los números, estrella positiva,
y teníamos un signo de interrogación. ¿Sí? Entonces esta era mi expresión regular de los números. ¿Sale? Vamos a trabajar con ella. Aquí teníamos un operador O, aquí teníamos el más, aquí teníamos también el más. Y esta era mi expresión regular para los números. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a trabajar. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es este elemento que yo tengo aquí, que sería el que está entre paréntesis. Y entre paréntesis puedo observar que tengo el operador O. Y el operador O, según la gramática de Thomson, me dice que yo debo de hacer un diagrama similar a este. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer precisamente un diagramita que se parezca a esto que está aquí. Por lo tanto, bueno, voy a empezar aquí. No voy a numerar los estados para que no haya problema. En la numeración no sabemos cuántos hay, entonces ahorita lo revisamos, ¿sale? Me dice, según la gramática de Thomson, que yo debo de tener dos opciones o dos transiciones. Por lo tanto, entonces hago mis dos transiciones como me lo dice y precisamente en la transición, ya sea que esté en la transición de arriba o en la transición de abajo, yo voy a colocar uno de los elementos y en la otra transición voy a colocar el otro de los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda? Apagamos micrófonos, no sean malos. Y entonces aquí yo voy a colocar el operador menos y aquí voy a colocar el operador más. Y en todos los demás coloco palabra vacía. ¿Vale? Entonces, lo único que hice, si ustedes se dan cuenta, fue copiar el autómata que ya me ofrece o que ya me proporciona Thomson, que es este. En esta parte, ¿hay alguna duda? Creo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ahora me dice aquí que yo debo de tener o que debo hacer precisamente esto que está aquí, que sería el lenguaje de los números, estrella positiva. Ajá. Pero entonces ahora el que debo de colocar, el que debo de trabajar es este de aquí, que recordemos era la estrella positiva, ¿sí? Por lo tanto, entonces yo construyo mi autómata, pero también considerando que cuando yo uno una parte del lenguaje con otro lenguaje, debo de considerar palabra vacía. Entonces, hago mi transición, ¿sale? Hago mi transición y empiezo a trabajar con el autómata que me ofrece Thomson, que es este, ¿sale? Entonces, aquí obviamente yo voy a tener mis transiciones que me indica. Primero es el que tenemos con palabra vacía. Desafortunadamente, la gramática de Thomson nos solicita que trabajemos con muchas palabras vacías. Acordémonos que un autómata finito no determinista precisamente es el que puede o no tener transiciones y si llega a tener, se repiten. Entonces la palabra vacía es como si no tuviera transición. ¿Sale? Entonces aquí va palabra vacía y aquí, ¿quién debe de ir? Pues mi lenguaje de números. Entonces coloco mi lenguaje de números aquí en esta transición y puedo observar que me falta la flechita que retorna. Entonces aquí coloco la flecha que me va a permitir retornar y esa flecha va con palabra vacía. Entonces, esta parte es la que yo construí aquí, pero me dice que esta precisamente es A estrella de clic. Entonces, con esta parte de el autómata, ¿hay alguna duda?
No. Ok. Bueno. Vamos con la última parte de mi expresión regular, que es la que me permite colocar puntos decimales, ¿sale? Y entonces, aquí cuando yo tengo precisamente el operador que sería el signo de interrogación, es como si yo tuviera punto, lenguaje de los números, estrella positiva, todo esto puede ser que yo lo pueda colocar o puede ser que vaya palabra vacía. Entonces, esta expresión es la misma que yo tengo en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, acuérdense que el operador o el signo de interrogación me permite colocar el elemento o bien me permite colocar palabra vacía, que palabra vacía, acordémonos que es nada, ¿sí? Entonces, para yo orientarme o para yo guiarme, voy a trabajar precisamente con el que está abajo, porque no tengo operador o no tengo autómata finito que me ayude a trabajar con este operador. Entonces la convierto, ¿sí? Y voy a trabajar con esto. Entonces, esto precisamente me dice que voy a volver a trabajar con el operador O, que es este que ya habíamos encerrado en color rojo. Por lo tanto, voy a empezar de este. Si quieren, empezamos de este o hacemos el siguiente, la otra transición que debíamos de tener con palabra vacía, ¿sí? Generamos el estado inicial y puedo hacer la transición que yo necesito. Primero una transición y luego la otra transición, ¿sale? Y entonces, en la primera transición, ¿sale? Yo puedo observar que tengo dos elementos concatenados. Primero tengo el punto. Voy a tratar de hacerlo para que no. Entonces, aquí yo debo de tener el punto, ¿sí? Entonces, aquí está el puntito, que es el primer elemento que puedo encontrar, ¿sí? Y después dice que tengo el lenguaje de los números. Pero el lenguaje de los números es con estrella positiva, por lo tanto voy a hacer el esquema de estrella positiva, que es una transición con palabra vacía, ¿sí? Obviamente voy a colocar los estados que yo necesite. Aquí va a estar mi lenguaje de los números. Necesito otro estado. Necesito otro estado que me permita llevarlo con palabra vacía. Y este lenguaje de los números, como es estrella de clic, necesito el lazo que me permita regresar con palabra vacía. Y lo coloco, ¿sí? Todo esta es el primer elemento que obviamente está en mi expresión regular. Y entonces yo terminaría aquí con una transición a palabra vacía. A mi estado ahora sí final. Y obviamente yo tengo que tener mi estado o el estado que inicie con el elemento que deberíamos de haber terminado, que sería en este caso palabra vacía. Y aquí entonces yo termino con mi estado, ¿sí? Y termino la transición de opción a palabra vacía. Y jóvenes, es mi autómata finito no determinista, pero ocupando gramática de Thomson. Entonces, en la generación o en la construcción del autómata, ¿hubo alguna duda o existe alguna pregunta? No. Bueno, Yo entonces tengo aquí, una. Dijo que podíamos. ¿sí te escucho? Sí, dice que podíamos iniciar desde, por ejemplo, desde el negro, desde el de medio, podíamos iniciar en donde termina, o que hiciéramos una transición al siguiente.
¿Se refiere a que podemos iniciar desde donde termina? O a Sí, fuerzas tenemos que volver a iniciar con una nueva bola, una nueva esfera. no, podemos iniciar donde termina. Si te das cuenta, en este de azul yo ya no generé este otro estado. Aquí deberíamos de haber construido otra, pero no tiene caso. Podemos iniciar exactamente donde termina, pero yo puse las transiciones para que viéramos que efectivamente se hace el diagrama. Por ejemplo, aquí está un diagrama. El de estrella positiva está completito. Aquí está otro diagrama, el de estrella positiva está completito. Nada más para que observen. Si ustedes quieren empezar directamente de este que yo había terminado, sí se puede, es válido, no pasa nada, pero teniendo cuidado que se construya el autómata como nos lo indican, nada más. Ok, gracias. Sí. ¿De qué? Y obviamente, bueno, pues entonces empezaríamos a numerar. Voy a nombrar el estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que terminemos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, aquí iríamos con el estado 10, después el 11, ¿sí? 12, 13, 14, 15, 16, 17 y entonces mi estado final sería el estado 18, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es numerarlo, marcar el estado final que sería el 18 y marcar el estado inicial que sería el estado 0. Ahí ya nada más puse algunas numeraciones, obviamente tenemos que numerar todas. Y esta es precisamente el autómata finito con Thomson, ¿sale? Entonces, ¿dudas? No. Okay. Bueno, para la tarea de esta semana, ustedes me van a tener que hacer otra vez. Básicamente estamos jugando con los autómatas, pero van a tener que hacer el autómata finito de 2 gramáticas, ¿sale? Entonces, ocupando precisamente la gramática de Thomson. Nada más estoy pidiendo 2 gramáticas, entonces ese sería el ejercicio de esta semana, ¿sale? Sí, ok, profesor. Sí, sí. Ya está bien. Voy. Ok. Bueno, entonces, como esa gramática prácticamente ya nos proporcionan qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Voy a trabajar ahora con un tema que se llama minimización, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, algunos autómatas que han construido o algunos autómatas que han visto o algunos autómatas que hemos realizado, bueno, pues se hacen muy grandes, ¿sí? Cuando los autómatas son muy grandes, nosotros podemos recurrir a la opción de minimizar esos autómatas, ¿sale? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para minimizar o hacer más pequeños esos autómatas? Vamos a trabajar con un ejemplo que ahorita ya tengo estructurado. Es de un autómata que, pues, grosso modo dibujé. Más o menos es un autómata ya un poquito grande, estructurado ya más grande. Y entonces este autómata tiene 2, 4, 5, 7 estados, ¿sí?
y vamos a ver que esos estados se minimicen. No sabemos si a 5, a 3, a 6, dependiendo del proceso en que haga cada una de las transiciones. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para minimizar un autómata? Bueno, lo primero que tengo que hacer es clasificar los estados. Mis estados que serían no terminales, es decir, los estados desde el estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado, por ejemplo, aquí tengo un estado de error. Esos son estados no terminales, ¿sí? Es decir, los estados que no sean de aceptación, los coloco en un conjunto. Y a ese conjunto, en mi caso, yo los nombré como X. Mi conjunto X se va a conformar del estado Q0, Q2, Q5, Q7 y el estado de error que están aquí en mi autómata. Y obviamente tengo otros dos estados. A esos dos estados, que son los estados de aceptación o terminales, los coloqué en otro conjunto. Sería mi conjunto Y, ¿sí? Y en mi conjunto Y, entonces coloqué a mi estado 9 y a mi estado 11 que tenía por aquí, ¿sí? Entonces, primero los agrupo. ¿Hay alguna duda con la agrupación? Sí, ¿podrías volver a repetir eso de los terminales? ¿Por qué son terminales? Porque son estados de aceptación, son los que tienen el doble circulito. Sí, aquí está. Son los estados de aceptación. Ah, ya, sí, ya. Ok, gracias. Ok, bueno. Entonces, ya que tengo mis dos conjuntos, aquí necesito que tengamos cuidado, ¿sale? Aquí se tapó mi... Ok. Voy a generar mis tablas de transición, ¿sí? Entonces, en mi tabla de transición voy a colocar... En mi tabla de transición voy a colocar a mi conjunto X. Aquí se tapó un poquito. Voy a colocar a mi conjunto X y voy a hacer de alguna manera el lenguaje que esté ocupando. Aquí estoy ocupando el 0 y estoy ocupando el 1, ¿sí? Y obviamente voy a colocar todos los estados que formen parte de mi conjunto, que serían el estado Q0, el estado Q2, el estado Q5, el estado de error y el estado Q7, ¿sale? Pero al momento de hacer la evaluación, yo no voy a colocar al estado al que se dirige, sino voy a colocar al conjunto al que se dirige. Por ejemplo, aquí, estando en el estado Q0, si hay una transición con 0, se va al estado Q2, pero el estado Q2 está en el conjunto X. Entonces yo coloco a la X. Lo mismo para la transición con 1. Estando en el estado Q0, cuando realiza una transición con 1, se va al estado 5. Y el estado 5 está en el conjunto X. Bien, coloco al conjunto X. Voy a hacer lo mismo para Q2. Q2, cuando hace una transición con 0, se va al mismo Q2 y el estado Q2 está en el conjunto X. Q2 con una transición en 1 se va al estado Q5 y el estado Q5 está en el conjunto X. Me voy al estado Q5. El estado Q5 con una transición con 0 se va al estado de error y el estado de error está en el conjunto X. Es el que coloco aquí. Lo mismo para el 1. Hay una transición. Con 1 se va al estado Q7 y el estado Q7 está en el conjunto de X y coloco el conjunto X. Ahora me voy al estado de error. El estado de error con 0 y con 1 se va al mismo estado de error y ese estado de error está en el conjunto X. Por lo tanto, coloco a la X. Y me voy al último estado que sería al estado 7. El estado 7 con 0 se va al estado 11 y el estado 11 está en Y y coloco la letra Y. Y con un 1 se va al estado 9, pero el estado 9 está en el conjunto Y, por lo tanto coloco a la letra Y, ¿sí? Esta parte, muchachos, es importante esta parte. ¿Quedó clara? Porque se repite. Sí, quedó claro. Ok,
Bueno, entonces voy a hacer lo mismo para mi conjunto Y. Entonces, otra vez, coloco mis elementos del alfabeto que serían 0 y 1 y coloco los estados que forman parte de mi conjunto. Y entonces, obviamente, reviso las transiciones y aquí puedo observar entonces que del estado 9 con 0 se va al conjunto o se va al estado 11 y el estado 11 está en Y. Perdón. Sí, se va al estado 11 y está en Y. Estando en el estado 9, se regresa al mismo estado 9 y el estado 9 pues también está en el conjunto de las Y. Ahora me voy al estado 11. El estado 11 con 0 se queda en el estado 11 y el estado 11 está en el conjunto de las Y, pero aquí la transición con 1 se va al estado de error y el estado de error está en el conjunto de las X, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, pues separar en otros conjuntos a los estados que salieron distintos. Por ejemplo, voy a separar al estado Q7 porque no se parece a todos los demás. Y aquí pues me toca separar a los dos estados. Q9 y Q11 van a quedar en estados distintos o en conjuntos distintos. Y ahora, X se queda con los estados que son similares, que en este caso es Q0, Q2, Q5 y el estado de error. Y coloqué otra letra que sería la letra Z, que es donde debo de colocar al estado que no fue similar a los demás, que sería el estado Q7. Y como mi conjunto de las Y no se parece ninguno de los dos, pues lo tengo que separar. En uno dejo a el estado Q9, en Y dejo al estado Q9 y en W dejo al estado Q11. Y vuelvo a repetir otra vez, vuelvo a realizar mi tablita de transición, primero con la X, ¿sí? Reviso que el estado Q0, reviso la transición con 0 y reviso la transición con 1. Puedo observar que ambos se dirigieron al conjunto de las X. Hago mi transición ahora con el estado Q2, tanto con 0 y con 1, y puedo observar que se fue al conjunto de las X. Hago la transición ahora con el estado Q5 y el estado Q5 ahora puedo verificar, el estado Q5 se va al estado de error con 0 y está en el conjunto de las X, pero con 1 se va al estado Q7 y el estado Q7 está en el conjunto de las Z, que es el que habíamos separado anteriormente. Y después hago la transición con el estado de error y el estado de error tanto en 0 con 1, la transición se va a el mismo estado de error y el estado de error está en el conjunto de las X, ¿sí? Entonces aquí, bueno, pues tendría que hacer las transiciones para Z, ¿sí? Que es la que está hasta acá abajo, ojalá y se alcance a ver. Entonces Z tiene al estado Q7 y el estado Q7 con 0 se va al el estado 11 y el estado 11, bueno, es W y se va al estado 9 con 1 y el estado 9 ahora lo llamamos Y, ¿sí? Y bueno, pues voy a hacer el conjunto de las Yes. En el conjunto de las Yes está Q9, entonces con 0 se va al estado Q11 y Q11 ya lo renombramos como W. Con 1 se va al estado 9 y el estado 9, pues acordémonos que también ya fue renombrado como Y. Y lo mismo pasa con el conjunto de las Ws. En el conjunto de W nada más está el estado Q11 y el estado Q11 con 0 se regresa al mismo estado Q11, por lo tanto es W. Y con 1 se va al estado de error y el estado de error está en el conjunto de las X. Bueno, aquí podemos observar que nuevamente el que no sale igual fue el estado Q5, por lo tanto hay que ponerlo en otro conjunto. Y entonces mis conjuntos van a quedar así.
X se queda con el estado Q0, Q2 y el estado Z sigue siendo Q7. Agrego otra letra, aquí agregué la letra P, que ahora va a ser el estado Q5, que no salió igual. Y obviamente el estado de la Y, perdón, el conjunto de las Y que tenía Q9 y el conjunto de W que tenía Q5. Y vuelvo a hacer mi tablita de transición, ¿sí? Entonces, en mis tablas de transición puedo observar otra vez que el estado Q0 con 0 se va al conjunto de las X, pero el estado Q0 ahora con 1 se va al estado 5 y el estado 5 es el conjunto P. Q2 hace la misma transición, con 0 se va a X y con 1 se va al estado Q5 y Q5 es el conjunto P, es el que colocamos y obviamente aquí el estado de error se va al conjunto X y también se va al conjunto X tanto para 0 y para 1. Entonces aquí hago la transición para el estado Q5. El estado Q5 con 0 se va al conjunto de las X. El estado Q5 con 1 se va al conjunto de las Z, que sería en este caso Q7. Aquí está Q7. Y ahora el estado Q7 con 0 se va a el estado Q11, que es este, y Q11 es W. Colocamos W. Q7 con 1 se va a Q9 y Q9 es Y. Entonces, obviamente tengo que hacer el estado de las Y, que es el estado Q9, y aquí me sale W e Y, ya la teníamos. Tengo que hacer el estado W, que sería Q11, y Q11 se va a W con 0 y se va a X con 1. Y otra vez puedo observar que, bueno, pues aquí tendría que separar el estado de error porque el estado de error no salió similar al estado Q0 y Q2. Entonces, lo vuelvo a separar, ¿sí? Entonces, ahora me queda en X queda Q0, Q2, en Z queda Q7, en P queda Q5, en O vamos a tener al estado de error, en Y vamos a tener al estado Q9 y en W vamos a tener al estado Q11. Y vuelvo a hacer las transiciones que hemos estado realizando para obtener mis tablitas de transición para todos los conjuntos. Entonces, aquí en el conjunto X, donde está el estado Q0 y Q2, puedo observar que ya no hay cambio, ¿sí? Entonces, aquí para 0 se va al conjunto de las X y para 1 se va al conjunto de las P. Para el estado Q5, que es P, la transición que realiza es con 0 se va al conjunto de error, que sería el O, y para 1 se va a Z. Para el estado Q7 se va con 0 a W, con 1 se va a Y. Para el estado de error, para 0 y para 1 se va precisamente al estado de error, pero el estado de error ya lo renombramos con la letra O. Y obviamente para Y con 0 se va a W, al conjunto de las Ws, y con 1 se va al conjunto de las Ys. W, ¿sí? Que es el estado Q11, con 0 se va al conjunto de las Ws y con 1 se va al conjunto de los Os, que en este caso sería el estado de error. Lo único que yo tengo que observar es hacia dónde se dirigen. Por ejemplo, aquí en el estado Q11 se dirige con 1 al estado de error, ¿sí? Pero el estado de error ya está en el conjunto de las Os. Acuerden que voy a colocar el conjunto nuevo que acabo de formar. Cuando yo observe que ya no hay modificaciones o bien que ya no haya cambios, por ejemplo, si aquí el estado Q0 y el estado Q2 volvieran a salir distintos, esto quiere decir que lo tendría que separar, y como todos se separaron de alguna manera, entonces este autómata no hubiera tenido minimización. Pero como yo puedo observar que aquí el conjunto de las X quedan dos estados y la transición que hacen son al mismo conjunto, este conjunto se queda como un estado. Y los demás, bueno, pues también se van a quedar
como su estado. Ahora, la tabla de transición que yo obtuve de acuerdo a todo eso, con 0 y con 1, únicamente rescaté los conjuntos. Puse al conjunto X, al conjunto P, al conjunto Z, al conjunto O, al conjunto Y y al conjunto W. Y coloqué las transiciones que tenían esas tablitas, ¿sí? Entonces, coloqué las transiciones y lo que hice es realizar un nuevo autómata. Anteriormente teníamos un autómata con 7 estados. Ahora, este autómata sale con 6 estados porque el conjunto de las X agrupó 2 estados. Y entonces hago mi autómata y puedo observar que con 0 se va X, con 1 se va P. Ahora me voy al estado P. Con 0 se va al estado O. Con 1 se va al estado Z. Ahora me voy al estado Z. El estado Z con 0 se va a W. Con 1 se va a dirigir a Y en el estado O. Con 0 se va al mismo estado O y con 1 se va al mismo estado O. Y obviamente me quedan los estados de aceptación. Aquí, si me permiten, me faltó el doble circulito. Aquí entonces hay que colocarlo, por favor. Entonces, W es un estado de aceptación e Y es un estado de aceptación. Entonces, W con 0 se va al mismo estado W y con 1 se va al estado de error, que en este caso era el O. Y el estado Y con 0 se va a W y con 1 se queda en el estado de Y. Y el autómata que teníamos nosotros anteriormente era este, que lo había hecho yo en la pizarra. Y entonces el que queda ahora minimizado sería este, ¿sí? Entonces, si ustedes se percatan, aquí tengo todas las tablitas, las últimas tablitas que habíamos realizado. Y podemos observar que X tiene el estado 0 y el estado 2, Z tiene el estado 7, P tiene el estado 5, O tiene el estado de error, Y el estado 9 y W el estado 11. Y entonces aquí nada más puse las tablas que salieron y obviamente acordando que o recordando que el estado 0 y el estado 2 hacen la misma transición, por eso es que los pude juntar en un solo estado. Los demás, bueno, pues sí los tendríamos que separar. ¿Sí? Entonces, esta es precisamente la forma de minimizar un autómata finito. Cuando ustedes tengan la opción o la necesidad de minimizar, el proceso que tienen que hacer, considero yo que es el más sencillo, es el más entendible, es el más fácil de controlar. Desafortunadamente tenemos que llegar hasta obtener todas las tablas necesarias para que se pueda llegar a la conclusión de que se minimiza o de que no se minimiza. Ojo, hay autómatas que no se pueden minimizar, pero para comprobarlo, pues yo tengo que hacer todo este proceso, ¿sí? Hay algunos que visiblemente se pueden minimizar, pero no siempre va a poder ser así. Ahora sí, ¿dudas en el proceso de minimización? En el proceso no, pero yo tengo una duda. En la tabla que pues, está en azul, le puso -X y así los demás no tienen. ¿Eso tiene algo que ver? No. Es que acuérdate que es el estado inicial. El estado inicial debe de tener una flechita, entonces aquí me faltó colocar el signo de mayor que indique la flechita. Este es el estado ya. inicial y acuérdate que el asterisco indica los estados de aceptación. Ok. Sí, es que dije un menos, dije yo ahora, ¿por qué un menos? Bueno, entonces ya. Gracias. No, y son detallitos que de repente se me van y ya cuando lo estoy explicando, bueno, pues me acuerdo. Muchas gracias. Este es el estado inicial, no es un menos. Aquí me faltó el simbolito de la flecha. Y acuérdense que estos estados, que es W e Y, deben de tener doble círculo. No se lo puse, pero les encargo que ustedes se acuerden que es doble círculo de aceptación. ¿Sale? Profa, ¿cuántas tablas tienen que ser para llegar a, ahora sí, a
minimización? Dependiendo de los conjuntos. Por ejemplo, hay autómatas finitos que cuando tú haces, por ejemplo, 2 o 3 tablas, te das cuenta que ya no se divide. Es decir, por ejemplo, aquí yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Ajá. No hay un límite de tablas. Ajá. Cuando termina la minimización, cuando tú veas que ya no hay transiciones diferentes. Por ejemplo, aquí yo terminé porque vi que Q0 y Q2 se parecen, ¿sí? Entonces, hasta ese momento yo llegué, pero en el ejemplo anterior, si hubiéramos observado que, por ejemplo, cuando yo separé este conjunto, ¿sí? Tuviera X y tuviera P aquí en la transición con P, hasta ahí yo llegaría porque pudiera observar que no cambian las transiciones, ¿sí? Entonces, si aquí estas transiciones hubieran sido las mismas para los 3 estados, yo hasta aquí hubiera llegado, ya no hubiera tenido necesidad de volver a separar, siempre y cuando estas 3 fueran iguales, ¿sí? Por el contrario, si yo me quedo en las tablitas que están en color café, si estas transiciones para los 4 estados hubieran sido iguales, es decir, que aquí yo tuviera también la X, entonces puedo juntar a 4 estados en uno. No sé si me explico. Vamos a llegar o vamos a saber que terminamos de minimizar cuando las transiciones que salgan de mis conjuntos ya sean iguales y ya no se puedan separar. Aquí, bueno, X y P es para el estado Q0 y para el estado Q2. Ya no se pueden separar porque son iguales. Pero en las demás tuvimos que separar las tablas porque van apareciendo transiciones distintas. Aquí el estado de error tuvo X y tuvo X. Aquí el estado Q5 salió con una transición con X y con Z, por lo tanto no se parece a los demás estados. Y en este caso Q7 tuvo transiciones con Y, no se parece a los estados de arriba, por lo tanto hay que separarlo. No sé si me expliqué o te enredé más. No sé si lo entendí. O sea que cuando tenga por ejemplo, X y P sean iguales en las tablas, en todas coincidan, hasta ahí acaba. Pero si deja de coincidir en un solo cuadro, se separa para seguir otra tabla. Por supuesto. Perfecto. Ah, ok. Sí. Gracias. Acuérdense, no, a ti. Acuérdense que aquí yo estoy colocando letras al azar, ¿sale? Ustedes pudieron haber colocado, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, seguir el orden del alfabeto. Entonces yo aquí coloqué el nombre de los conjuntos con letras comunes, pero ustedes pueden elegir, incluso pudieron haber colocado 1, 2, 3, 4 para referir a cada uno de los conjuntos. ¿Sí? Sigue. Esto corresponde a minimización. Pero antes de seguir, yo creo que en la próxima sesión voy a volver a abordar la parte de minimización. La parte de minimización porque quiero trabajarlo con la parte de los números, ¿sí? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, hace ratito hicimos el esquema de los números o el autómata finito no determinista con Thomson de los números, que más o menos es este, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros hicimos el autómata finito determinista, hemos estado trabajando algo similar a este. ¿Sí? Unos tienen uno, otros tenemos otro, algunos tienen un estado hacia adelante y tienen 2 estados de aceptación, que es válido. ¿Sí? Aquí yo hice más o menos, es otra forma de hacer otro autómata, pero cuando nosotros hacemos el autómata finito de los números, que es el que hicimos hace ratito, es algo similar a este. ¿Sí? ¿Sí o no? El que acabamos de hacer. Sí. Bueno,
pues la siguiente sesión, pues lo que pretendo es que minimicemos esto, ¿sí? Pero obviamente, primero, para minimizar, lo que tengo que hacer es convertir. Ajá. Entonces, no es como sencillo. Vamos a hacer desde la expresión regular, vamos a sacar el autómata finito no determinista, vamos a convertir y luego vamos a minimizar. Entonces, probablemente ahí queden algunas dudas. Tengo que preparar muchísimas tablitas y muchas cuestiones para poder minimizar todo esto y convertirlo. Entonces, hasta aquí, jóvenes, prácticamente terminamos con lo que es la unidad número 3, que serían autómatas finitos. La siguiente sesión vemos un ejercicio completo, les adelanto, va a ser el de los números para que quede un poquito claro, ¿sí? Que es el que hemos estado trabajando. Y bueno, pues con ello terminaríamos. Entonces la siguiente semana voy a aplicar un cuestionario y probablemente un ejercicio relacionado precisamente con ya toda la integración de lo que hemos estado trabajando a lo largo de esta unidad. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna duda entonces con respecto a minimización, con respecto a gramática de Thompson? No, súper entendible, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, para ahorita, ¿sí? Los voy a volver a organizar en equipos. Necesito que esto haya quedado claro, ¿sale? Entonces, los voy a organizar en equipos. Acuérdense que ustedes tienen que ponerse de acuerdo en qué es lo que van a hacer. Y lo que quiero, ¿sí? Es que hagan la representación precisamente de, de una expresión regular, pero utilizando gramática de Thompson. A ver si quedó claro. Y ahorita vemos cuál pueden hacer. Permítanme tantito. ¿Cuál quieren hacer? Pues el que usted diga. Ok, vayan haciendo el de variables, a ver si queda similar al que estuvimos trabajando, ¿sí? Hacen el de variables. Ok. Con gramática de Thompson en equipo, ¿sí? Todavía no agrupo las hojas para los equipos. Váyanlo platicando, váyanlo haciendo. Acuérdense que en el blog de notas pueden dibujar. Ahí tienen una opción de dibujar para que lo vayan haciendo. ¿Vale? Entonces, permítanme en lo que hago los grupos y se ponen a trabajar. Bueno, en un momentito inician las salas.